las 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental que busca establecer diálogo, debate, análisis profundo sobre lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Hay noticias esta tarde interesantes, cuando menos. Algunas que podrían parecer superfluas, pero que tienen un enorme interés público, como el tema del iPhone 6, el iPhone 6 Plus y el Apple Watch, que hoy se presentó por parte de Apple. Esto en primera instancia. En segunda instancia, un tema muy crudo a nivel internacional. El Estado Islámico, que se conocía antes como ISIS, ha amenazado a Twitter, a la empresa de Twitter, con atacarlos directamente en caso de que empiecen a cerrar cuentas yihadistas. Esto es un elemento interesante que surge 24 horas antes de que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le plantea al Congreso cuál es su estrategia sobre el Estado Islámico en Irak. Es un tema que sigue trayéndoselas, porque recordemos que el Estado Islámico ha formado un califato en algunas zonas de Siria y en algunas zonas de Irak, en un solo estado. Sin embargo, Estados Unidos ha optado por ingresar solo a Irak. La pregunta del millón es ¿por qué no a Siria? Bueno, a Siria no, porque el Estado Islámico está en contra de Bashar al-Assad, que también es enemigo de Estados Unidos. Entonces supongo que Estados Unidos y el presidente Obama tendrán que estar complicados pensando cuál es el peor enemigo de los dos, si el Estado Islámico o Bashar al-Assad. Afectar a cualquiera de los dos significa ayudar al otro. Entonces está muy complicado. Por otro lado, una información que hemos traído todo el día: don Helio Fallas fue a Estados Unidos, se reunió con Fitch Ratings, la agencia calificadora internacional. Dice don Helio que Fitch le dijo que efectivamente había enviado una alerta sobre la situación fiscal de Costa Rica, una alerta mundial, sin tener la información completa, y que esto lo está aceptando la empresa. Por supuesto que ante declaraciones tan fuertes sobre una calificadora de tal nivel, Noticia Monumental ha intentado buscar la respuesta de Fitch Ratings, de decirles, bueno, efectivamente ustedes dieron una alerta mundial con información incompleta, aceptan que fue así, y si fue así, supongo que vendrá la aclaración mundial. El vicepresidente Fallas ha dicho que no se van a retractar, que van a esperar el informe de noviembre. Sin embargo, yo sospecho, y es una pura sospecha, que más personas en el mundo han visto el informe de Fitch Ratings que la explicación del vicepresidente Fallas, y entonces si efectivamente la empresa dio a conocer esta advertencia con datos incompletos, pues sería una buena recomendación por lo menos al vicepresidente Fallas de que le pida una aclaración de la misma forma en que se advirtió a la empresa Fitch Ratings. Yo decía esta mañana en nuestra segunda emisión que para nosotros hubiera sido muy fácil hoy en el Día del Niño poner música y irnos a los sentimientos de las personas. A todos nos encantaba ser niños y a todos nos, bueno, no, ahí no, a la mayoría nos gustan los niños. Sin embargo, les decía que yo rechazo, por lo menos profundamente, la gente que solo hoy, Día del Niño, le sonríe a un niño, o cuida a un niño, o se preocupa por la niñez, o los papás o mamás que llegan hoy a la casa y solo por ser el Día del Niño es hoy el día que le dan un abrazo a sus hijos, y no lo hacen el resto del año. Entonces, preferimos nosotros en la segunda edición de Noticia Monumental dar una radiografía general, donde se despejan deudas que tenemos como país con la población costarricense. Dimos datos alarmantes de abuso sexual, de violación manejados por el OIJ, de agresión manejados por el Hospital Nacional de Niños, de trabajo infantil manejados por el Ministerio de Trabajo, de niños en pobreza, un dato que tiene la UNICEF. Y que recuerde, la única nota positiva era el tema de la deserción y de cómo ha caído la deserción en primaria en los últimos años. Inclusive hubo una nota del Instituto Costarricense sobre Drogas lamentándose de que no existan registros de consumo de drogas en las escuelas, ahí en los colegios, pero no en las escuelas del ICD, aunque sí habían detectado ya el consumo de licor en horarios o en edades escolares. Esta es la radiografía general en un día en que no solo nosotros tenemos que recordar cuando nosotros éramos niños, sino a los niños de hoy, que van a ser la generación que sacará el país adelante mañana.
Si hay algo en lo que nadie se escapa es que todos fuimos niños alguna vez, entonces todos entendemos la complejidad. Lo que pasa es que los tiempos cambian y tal vez ahora sea mucho más complejo ser niño que cuando nosotros lo fuimos. Son las 12:11, vamos a empezar Matices con nuestro boceto. Es un reportaje muy pequeñito que hace nuestra productora Isabel Martínez para contarnos cuál es la situación general y regresamos para conversar hoy en la mesa de Matices. Vamos al boceto y les presento de vuelta a nuestros invitados. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Desde el año 1946, por medio de un decreto ejecutivo durante el gobierno de Teodoro Picado, se establece el Día del Niño en el país, una celebración utilizada para elevar conciencia sobre los derechos y deberes de este sector de la población. Actualmente la población infantil, es decir, menores de 12 años, representan un 22% de la cantidad total de los habitantes en el territorio nacional. Hoy en Costa Rica, 968.215 infantes celebran su día. Sin embargo, este grupo ha disminuido. El censo del año 2011 registró 77.000 niños menos que en la medición del año 2000, cuando se contabilizaron más de 1.045.000 niños. Según la proyección del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, para 2050 nacerá un 17% menos, es decir, cerca de 140.000 niños. En tanto, según datos de UNICEF, en el país el 34% de los niños viven en pobreza. De ellos, 10.6% se encuentra dentro de la línea de pobreza extrema. Es decir, que la pobreza infantil alcanzó a 1 de cada 3 personas menores de edad. Otro dato al que hay que prestar especial atención es que en Costa Rica 47.358 niños presentan alguna discapacidad. Según el primer informe sobre la situación de la niñez y la adolescencia con discapacidad en el país. El estudio elaborado por la segunda vicepresidencia de la República, el Consejo Nacional de Rehabilitación y UNICEF señala que el 43% de la niñez con discapacidad tiene necesidades básicas insatisfechas. Por otra parte, a pesar de que la legislación costarricense prohíbe el trabajo infantil, en Costa Rica se estima que más de 47.000 menores laboran. En relación al tema, el Patronato Nacional de la Infancia recibe diariamente entre 5 y 6 denuncias. Actualmente, el país trabaja en la propuesta Hoja de Ruta, que pretende eliminar el trabajo infantil para 2020. En cuanto a la agresión infantil, durante 2013 el Hospital Nacional de Niños atendió a 1.643 menores en esta situación. Según el centro hospitalario, desde el año 2006 y hasta 2013 se han atendido a más de 10.000 menores por violencia infantil. En cuanto al acceso a la educación, hay un dato positivo. En 2013 se reflejó la cifra más baja de deserción escolar para estudiantes de primero y segundo ciclo. Hoy el país celebra el Día del Niño y en Matices dibujamos con muchos tonos el estado de la niñez en Costa Rica. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Les voy a presentar a nuestros invitados. Está doña Milena Grillo con nosotros. Ella es directora de Paniamor. Doña Milena, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir más bien. Y don Rigoberto Astorga, coordinador de programas de UNICEF. Don Rigoberto, un gusto tenerlo aquí. Buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, y también van a estar con nosotros más adelante, vía telefónica, Fabricio Alvarado, el diputado, colega, presidente de la Comisión de Niñez y Adolescencia, y doña Ana Teresa León, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. Les decía que hoy en la segunda edición dimos a conocer algunos datos, algunos de ellos a mí de verdad me dejaron muy preocupado. 34% de niños en pobreza, 1.900 casos de agresión al año, 343 violaciones en el OIJ de menores de 12 años, 47.000 niños trabajando, y a uno lo lleva a pensar si efectivamente, doña Milena, hoy es un día para celebrar o para comprometerse a luchar por la niñez. Sí, primero decir, Randall, que realmente la preocupación y la ocupación por la situación de la niñez y la adolescencia es un asunto de los 365 días al año. ¿Verdad? Realmente cuando hay
fechas ahí específicas destinadas a alguna cuestión. Es como una alerta que se hace a la sociedad, pero realmente los desafíos que enfrenta la niñez y la adolescencia para su bienestar y para su bien progresar, como decimos en Panemor, son múltiples, ¿verdad? Son desafíos que tienen que ver con logros que el país ha adquirido, pero que tienen que ser preservados porque los podemos perder. Tienen que ver con pendientes que tenemos que no hemos saldado, ¿verdad? Y tienen que ver con desafíos emergentes que, como decía usted hace un rato, que ser niño ahora y niña es como complicado, ¿verdad? Tal vez más complicado que en otros momentos. Entonces, creo que un día como hoy es un momento como para hacer más bien nosotros, el mundo adulto, la sociedad, la institucionalidad, los medios de comunicación y todos los actores sociales, ¿verdad? Una revisión de dónde estamos colocados nosotros en el proceso de construcción de una mejor calidad de vida y de un cumplimiento más efectivo de los derechos de esta población, ¿verdad? Para eso tiene sentido ese día, más que para plantearse si estamos celebrando o estamos conmemorando, ¿verdad? Porque realmente es un día para la reflexión, ¿verdad? Para la planificación, para el compromiso. Hay casi 2.000 niñas que hoy, en lugar de estar celebrando el Día del Niño, están en unión libre. Así es. Con su pareja, según una información que vamos a conocer semanas atrás. Don Rigoberto, ¿usted qué le parece? ¿Es un día para preocuparse, para ocuparse? Yo creo que hay dos caras para ver esto. Es un día para celebrar de aquellos miles de niños y niñas que están disfrutando de sus derechos y están viviendo plenamente su infancia y gozan de aquellas oportunidades que la sociedad y sus familias les han dado. Pero por otro lado es un día también para alzar la voz por aquellos niños y niñas que de alguna manera no están teniendo esas oportunidades, para alzar la voz porque hay miles de niños y niñas que no están disfrutando de sus derechos. Es un día para que también pongamos sobre la mesa la desigualdad social que tiene el país, que está afectando seriamente a la niñez. Es un día para que nos preocupemos por los niños que están en las costas y en las fronteras, que las diferentes cifras nos dicen que no viven igual que los que estén en el área urbana. Entonces yo creo que es un día de contrastes, donde celebramos y aplaudimos a aquellos niños que de alguna manera están disfrutando su niñez, pero es el día que también debemos de alzar la voz enérgicamente para decir que hay mucho por hacer, que debemos de priorizar la infancia y que el día de hoy hay muchas amenazas, que las instituciones tienen que refrescar sus estrategias y que el país como tal tiene que decir que realmente trabaja por la infancia. Tal vez intentando matizar lo que ustedes nos dicen, tal vez sea un día para que los niños celebren. Exacto. Pero para que los grandes nos ocupemos, ¿verdad? Me llama la atención la referencia que usted hace, don Rigoberto. Es diferente ser niño en San José que ser niño en Punta Arenas, en Los Chiles, en Limón. Y aún más diferente es, aunque estamos hablando de Costa Rica, pero aún más diferente es ser niño en la zona tomada por el Estado Islámico o en Palestina. Es totalmente diferente. Inclusive las realidades son muy diferentes. Hoy en el mundo miles de niños están muriendo, mueren por diferentes circunstancias, padecen violaciones de diferente índole, y creo que si uno ve es preocupante, y UNICEF en el mundo ha alzado la voz por la preocupación de los niños que están siendo víctimas de la violencia en toda su magnitud. En Costa Rica, con otra dimensión que es importante no hacer comparaciones que tienen grandes distancias, también tenemos esa desigualdad donde los estudios y el índice de vulnerabilidad infantil que desarrollamos conjuntamente con el Ministerio de Planificación así nos lo deja claro. Hay diferencias muy grandes. No es lo mismo ser un niño que vive en Turrialba, en Chirripó de Turrialba, que ser un niño que vive en Pinares de Curriabat. Hay una totalidad de puntos disponibles en un índice de bienestar de diferencia. Eso nos dice que las oportunidades son bajas, son escasas, que la vulnerabilidad es mayor.
y que por ende es necesario que empecemos a preguntarnos esas políticas focalizadas. No es lo mismo ser indígena que ser no indígena, no es lo mismo ser migrante que no ser migrante, no es lo mismo vivir en una zona urbano marginal que no vivir en una zona urbano marginal. Todo eso se refleja. Y de alguna manera la obligación que usted decía ahora de los adultos es cómo hacemos para disminuir esa brecha, cómo hacemos para cubrir eso que la sociedad no está dando o el entorno donde los niños y niñas están viviendo, porque realmente la desigualdad y la brecha que tenemos en la infancia es muy grande. Bueno, yo quiero agradecerle y saludar a doña Ana Teresa León. Ella es presidenta ejecutiva del PANI. Yo no la conozco, doña Ana Teresa, pero sé que comparto con muchos sectores una esperanza para que con esta nueva administración el PANI recobre protagonismo, pero además de protagonismo, ese músculo de rectoría en la preocupación de los menores en nuestro país. Doña Ana Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias por acompañarnos hoy en un día tan importante. Sí, un día especial hoy, sí. Uh-huh. Doña Ana Teresa, estábamos planteándonos de inicio, bien, que dejáramos hoy celebrar a los niños, pero que como país tenemos muchas deudas, 47,000 menores de edad trabajando, 343 casos de violación de menores de edad en el OIJ al año, tenemos además 34% de los niños en pobreza, la mitad de los niños con discapacidad tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. ¿Cómo lo ven ustedes desde el PANI, siendo los rectores en esta materia, doña Ana Teresa? Sí, creo que es importante que toda esta problemática sea abordada en los niveles que corresponde, ¿verdad? Hay temas como las diferencias de carácter económico que se evidencian muy claramente, digamos, en lo que mencionaba Rigoberto, de la calidad de vida en las costas, por ejemplo, o en algunos distritos, inclusive dentro de cantones que a veces pareciera que tienen condiciones óptimas versus comunidades donde las condiciones de vida son mejores. Ahí hay una incidencia que también nos corresponde a nosotros luchar en términos de posicionar el tema de la niñez y la adolescencia en el ámbito económico y el hecho de que todas las políticas económicas impactan severamente también a los niños, ¿verdad? Entonces, esa es una responsabilidad que también tenemos como institución, pero lo que quisiera es como señalar que hay como niveles en esta discusión, ¿verdad? Está ese nivel macroeconómico que tiene un impacto muy severo sobre la vida de todas las familias y por ende de los niños y las niñas, y los y las adolescentes. Hoy estamos celebrando más a los niños y las niñas, pero también está la población adolescente. Después está el tema de qué podemos hacer a nivel de las instituciones en materia de mejorar las condiciones de vida de la niñez y en particular, digamos, de aquellos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Ay, aquí tengo unos niños que me vienen a decir feliz día del niño, discúlpenme que estaba haciendo bulla aquí. No Adiós, amor, que estén bien. Muchas gracias. Perdón. No se preocupe. Entonces, yo creo que la institución ahorita tiene un desafío especial en el siguiente sentido. El patronato tradicionalmente se ha abocado a la problemática y a la casuística, en el sentido de que aborda los derechos cuando ya están vulnerados. Eso ha sido como una tradición institucional. Uh-huh. El enfoque ahora, el que estamos tratando de darle para cambiar el impacto de la institución, es intensificar todo el trabajo que se hace en lo preventivo. Lo preventivo quiere decir identificar situaciones de riesgo y atenderlas antes de que se conviertan en vulneración de derechos. Igual que trabajar en la parte educativa para que si logramos hacer educación a las familias, aún antes inclusive de que las familias se formen, trabajar con las familias y poco a poco ir creando conciencia de la importancia de qué significa tener niños y niñas, ¿verdad? Yo insisto mucho en que tenga a los niños que pueda y quiera hacer felices, ¿verdad? Porque eso es casi como una vacuna para la negligencia y para el maltrato, el hecho de que los niños sean deseados, queridos, etcétera. Aún en Costa Rica, según los últimos datos, todavía casi la mitad, por ahí el 46% de los niños y las niñas no son planeados. Entonces tenemos una altísima tasa de nacimientos
en situaciones en las que potencialmente, no todos se convierten en eso, pero potencialmente pueden convertirse en situaciones de riesgo para los niños y las niñas. Entonces, necesitamos trabajar la educación para que haya menos situaciones en riesgo, necesitamos trabajar las situaciones en riesgo para que no haya vulneración de derechos, y a la vulneración de derechos propiamente dicha, abordarla de nuevas formas. En eso estamos trabajando. Yo sí creo que el PANI tiene que intensificar lo que son los procesos de atención, mejorar el impacto que tiene sobre la casuística, digamos, ya sobre la casuística, digamos, negligencia, maltrato físico, todos esos temas que son álgidos y que afectan a muchos niños, niñas y adolescentes. Doña Ana Teresa, hemos hablado mucho desde los medios de comunicación por la coyuntura política que vive el país, de cómo este gobierno encontró el Bambi, cómo encontró el Ministerio de la Presidencia, cómo encontró las finanzas. Yo quiero preguntarle cómo encontró usted el PANI. Sí, en realidad yo conozco el PANI desde hace muchos años, ¿verdad? Lo que preocupa aquí es que ha costado mucho, el patronato ha tenido muchas oscilaciones en su enfoque. Nada más para decirle, yo soy la 5ª presidenta ejecutiva en 10 años. Eso ha significado que han habido tendencias distintas en las distintas administraciones, lo cual no ha ayudado a generar lo que yo digo o llamo un cuerpo sólido de conocimientos y un conjunto de procedimientos validados para el abordaje de las diferentes temáticas. En eso estamos trabajando ahora. Tal vez el enfoque, a mi juicio, requiere que sistematicemos más lo que hacemos, que sistematicemos jurisprudencia en la materia que nosotros abordamos aquí, que sistematicemos lo que son los abordajes técnicos, desde la educación hasta la atención y la protección. ¿Por qué? Porque la institución, conforme va modificándose, quienes la dirigen, no tiene suficiente solidez, no sé si me explico, técnica. Es cierto que las demandas y las denuncias fácilmente saturan la institución, no sé si me explico, aquí no hay tiempo más que para correr con las denuncias del día, ¿verdad? Y eso impide mucho el pensamiento a largo plazo, el pensamiento estratégico, el análisis de los factores que precipitan situaciones, y eso debilita la institución. Ahorita estamos tratando de hacer esa sistematización para dar respuestas más eficaces, no solo eficientes, que también tenemos que serlo, pero eficaces para impactar la problemática. Doña Ana Teresa, le ruego que se mantenga en línea telefónica. Quiero saludar también al presidente de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, don Fabricio Alvarado, diputado. Don Fabricio, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Se queda para plenario. Pero, Fabricio, hoy estamos con doña Milena Grillo de Pan y Amor, con Rigoberto Astorga de UNICEF, con doña Ana Teresa León y ahora con usted para intentar hacer un mapeo de la situación de la niñez en Costa Rica, con el compromiso, Fabricio, que todos sabemos que usted tiene con los grupos sociales. ¿Cómo ha visto la situación de la niñez en Costa Rica desde la Asamblea Legislativa? Fabricio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, buenas tardes también a doña Milena, a doña Ana Teresa, a don Rigoberto. Pues yo creo que aquí está claro que incluso aprovechando la oportunidad, pues debe existir una anuencia de todos los que de alguna manera podemos hacer algo desde nuestras diferentes trincheras, a unirnos, a buscar respuestas, a buscar, como lo decía, escuchaba ahorita, no sé quién de sus invitados estaba hablando, pero hablaba de soluciones eficaces, eficientes. Es algo que definitivamente tenemos que hacer. Claro, hemos estado en estos primeros 4 meses de experiencia en la Comisión de Niñez y Adolescencia, viendo las diferentes situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentra nuestra niñez. Hablemos de abuso sexual y físico, agresión, negligencia. Por ejemplo, también estábamos ahora revisando algunos datos importantes de la UNICEF, donde dice que en nuestro país 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son pobres, viven en situación de pobreza. Pues obviamente tenemos que tratar de ver toda esa gama de problemas que enfrenta nuestra niñez y empezar a buscar soluciones, empezar a buscar de qué manera los protegemos. Yo puedo decirle, don Randall, que bueno, una de las acciones más recientes que hemos querido implementar fue precisamente
hacerle una consulta a algunas autoridades y aprovecharé también para hacérselo al Patronato Nacional de la Infancia en su momento. Pero ya consultamos con el Ministerio de Seguridad, con el OIJ y con el Ministerio de Educación. ¿Qué les parece si en Costa Rica, por ejemplo, hablando de los casos de desapariciones de niños, se implementa la alerta AMBER, que es una alerta que en otros países ha tenido resultados muy positivos? Hemos hecho la consulta, estamos esperando la respuesta de estas autoridades y lo haremos también con el PANI, porque estamos pensando en presentar un proyecto de ley de manera que, en particular, hablando de los casos de desapariciones de niños y particularmente de los menores de 12 años, pueda crearse una alerta inmediata que llegue a los teléfonos celulares, que llegue a las pantallas de las carreteras, que llegue a los medios de comunicación, de manera que incluso los medios deban interrumpir su programación cuando ya obviamente sea una denuncia confirmada por parte de las autoridades judiciales. Le digo esta porque es la que tengo pues más fresca, de acuerdo a, o con base en una reunión que tuve con estas autoridades, pero sí definitivamente hemos visto que nuestra niñez necesita una protección especial. Son las nuevas generaciones, y son nuevas generaciones que lamentablemente están en una situación de vulnerabilidad entre su misma familia, y ustedes bien lo saben. Este es un dato viejo, no estoy descubriendo el agua tibia con esto que les estoy diciendo. La mayoría de los abusos sexuales son precisamente dentro del núcleo familiar. Entonces, con base en todo esto que les estoy diciendo, creo que desde la Asamblea Legislativa nosotros, en nuestra función de control político y la propuesta de leyes, más todas estas autoridades que usted tiene ahí invitadas, organizaciones como Pan y Amor, que también recientemente presentó un proyecto muy valioso, también relacionado con el tema de las niñas y menores de edad que entran en relaciones sentimentales con personas mayores de edad. Todo eso, todos estos esfuerzos, si los unimos, creo que al final de este gobierno, bueno, en mi caso, que yo termino dentro de 4 años, podremos decir que hicimos algo valioso para nuestras niñas. Fabricio, muchas gracias por acompañarnos. Doña Milena, aprovechando precisamente la presencia de doña Ana Teresa en línea telefónica, ¿qué les parece a ustedes que, digamos, se mantiene en el tiempo, pese a los cambios políticos, lo que se ha venido implementando en estos primeros 3 meses de gobierno y el cambio, digamos, de paradigma que plantea doña Ana Teresa de no ir solamente a atender ya cuando se dan, digamos, de tener una respuesta a hechos en particular, sino un enfoque más preventivo? Sí, bueno, primero saludar a Ana Teresa y a don Fabricio en este día tan especial para todos los que trabajamos en este compromiso con la niñez y la adolescencia. Decir que desde Pan y Amor, bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con doña Ana Teresa ya en varias ocasiones y realmente tenemos expectativas altas. Yo creo que nosotros hacíamos un balance cuando el presidente de la República presentó su informe de los 100 y pico días, que realmente una de las cosas que a la fundación la estimula, a pesar que en el balance no fue mencionado nada directamente que tuviera que ver con niñez y adolescencia, era que, bueno, el compromiso se demuestra con hechos, ¿verdad? Y nosotros consideramos que en esta administración se ha hecho una designación de personas, ¿verdad?, a cargo de instituciones directamente relacionadas con niñez y adolescencia, que son personas todas a las que nosotros apreciamos, respetamos, con una larga trayectoria en esta materia, como lo es Ana Teresa, con una gran claridad, digamos, en los enfoques de trabajo. Gerardo Trejos, no sé si usted lo recuerda, en paz descanse, ¿verdad? Fue realmente el autor del Código de Familia y, ¿verdad?, fue profesor mío. Y hablando de esto hace muchísimos años, me decía que él se iba a convencer de que un gobierno en Costa Rica realmente se preocupaba por la niñez y la adolescencia cuando el primer ministro, presidente ejecutivo que nombrara fuera el director o el presidente ejecutivo del Patronato Nacional de Infancia, y que tuviera el perfil adecuado. Bueno, en este caso, digamos, que no fue el primero, pero sí fue una elección muy acertada. Y no solo porque a doña Ana Teresa también le ha oído decir en varias ocasiones recientemente que este es un trabajo no solo del patronato, ¿verdad?, sino que es un trabajo de la institucionalidad, de toda la institución, el aparato estatal, más la sociedad costarricense, más las agencias de cooperación, todos contribuyendo y articulándonos para una acción más efectiva y más eficiente. Entonces, no solo el nombramiento de doña Ana Teresa, que es ahí, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, ¿verdad?, que son cosas directamente relacionadas con el bienestar y el cumplimiento de derechos fundamentales. Tenemos gente
muy, muy calificada, pero además muy sensible, muy conocedora de la materia de niñez y adolescencia y con una trayectoria de compromiso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la expectativa desde Paniamón que podamos trabajar todos juntos, porque hay desde el sector de sociedad civil una absoluta determinación de contribuir a esto para lograr no resolver toda la problemática de la niñez y la adolescencia, porque es amplia, ¿verdad? Y es compleja, pero sí sentar las bases para una mejor institucionalidad. Ayer sesionó el Consejo de Niñez y Adolescencia en Casa Presidencial, ¿verdad? El hecho de llevar el Consejo de la Niñez a sede de Casa Presidencial es en sí mismo un reflejo del lugar, ¿verdad?, que la administración parece estarle dando. Y digo parece estarle dando porque tenemos que ver las acciones concretas. La presidencia honoraria de este consejo por parte de la vicepresidenta, de la segunda vicepresidenta de la República, a la par de doña Ana Teresa presidiendo, ¿verdad? Entonces son, digamos, indicios prometedores, diríamos nosotros, de que la agenda de los derechos de la niñez y la adolescencia va a tener un lugar adecuado en la práctica institucional y en la agenda gubernamental. Nosotros estamos dando seguimiento, por ejemplo, a los compromisos que el señor presidente adquirió para su gobierno en su plan de campaña, ¿verdad?, en su programa de campaña en materia de niñez y adolescencia. Los hemos cotejado con puntos que consideramos álgidos, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Logros que tenemos que preservar, pendientes que tenemos que responder, desafíos que tenemos que atender, y los hemos estado tejiendo para ver de qué manera esto se va reflejando poco a poco en las prioridades que se detallan, ¿verdad?, en las políticas públicas y en los programas, y ver cómo desde la sociedad civil podemos contribuir a eso, ¿verdad? En este momento, el tiempo que ha pasado, entendemos que es un tiempo de organización interna. Estamos esperando ver los resultados ya de la conformación del Consejo de Niñez que se constituyó ayer, cuáles van a ser las directrices que se emitan de ahí. Estamos en interacción, en diálogo con el sector salud, con la ministra de Salud, para ver de qué manera con salud y primera infancia, ¿verdad?, de todo lo que es el sistema de cuidado y desarrollo, que está muy vinculado a su gestión, se puede colaborar en eso. Estamos en diálogo con el Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Paz para ver en materia de prevención de violencia y adolescencia qué se puede construir, ¿verdad? Y estamos en ese proceso, pero nos alegra tener contrapartes e interlocutores, ¿verdad?, realmente que respetamos. Y en este momento lo que tenemos es como decimos nosotros en Paniamón, una iniciativa prometedora que todavía tenemos que ver cómo se concreta y que estamos todos en el mejor afán, ¿verdad? Decir que celebramos la decisión de doña Ana Teresa de incentivar y aportar al área de prevención, ¿verdad? Pero que es una cosa que creemos que hay otras instituciones, y así lo ha dicho ella, que pueden contribuir significativamente con el patronato, ¿verdad?, como toda la red de salud de la Caja, en materia de realmente lograr una acción más articulada en lo local, en la protección del sistema, en el fortalecimiento del sistema local de protección, que es una cosa que todavía el país tiene en construcción. Don Rigoberto, ¿qué le parece a usted? Este cambio de enfoque, digamos, que es lo que yo resalto en el sentido de trabajar de manera más preventiva desde el PANI. Nosotros hemos, un saludo a Fabricio y a Ana Teresa, con quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar. Nosotros compartimos plenamente la necesidad de hacer un cambio de enfoque en el Patronato Nacional de la Infancia, y lo hemos hablado, y desde el mismo momento en que las autoridades actuales asumieron, les hemos ofrecido nuestra colaboración en ese cambio. Decía anteriormente que el país requiere un cambio de rumbo, o sea, el país requiere renovar estrategias, requiere replantearse cómo esos problemas que ya no pueden o no tuvieron solución con las estrategias que dieron éxito en el pasado, deben de cambiar. Una de esas es el Patronato Nacional de la Infancia. Creemos plenamente en que el enfoque preventivo debe ser la acción prioritaria del PANI. El PANI colapsó en el sentido de atender problemas. Debería, y como bien lo ha acotado Ana Teresa en diferentes espacios, debe tratar de prevenir esos problemas. Coincidimos plenamente con las nuevas autoridades de priorizar el elemento familia y cuidadores como una estrategia indispensable para promover y evitar de alguna manera los problemas que se están enfrentando a la infancia. La atención en la primera infancia es algo
clave y creo que estamos encontrando eco en las autoridades actuales, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Patronato Nacional de la Infancia, en la búsqueda de esa estrategia para definir una política y una estrategia nacional de atención a la primera infancia que es urgente, porque de ahí consideramos que se hace la transformación que debemos realizar. En el ámbito educativo hay una enorme preocupación y ahí desde el Sistema de Naciones Unidas estamos colaborando en lo que es el abordaje de la exclusión y la expulsión escolar, cómo lograr esa inclusión, cómo lograr de alguna manera evitar que los chicos salgan. Igual en el tema de violencia, hoy por hoy las estrategias en la búsqueda de espacios recreativos, en los espacios lúdicos, la música, está siendo demandado por los jóvenes como espacios donde la participación es clave para prevenir la violencia. Entonces yo creo que compartimos plenamente de que el país urge actuar de manera preventiva. Ya el país, desde el punto de vista de problemas, tiene muchos. Ahora lo que hay que ver es cómo atendemos esos problemas, pero a la vez cómo evitamos que se nos hagan mayores. Doña Ana Teresa, sé que tiene un día hoy muy ocupado, supongo, pero quería pedirle, por supuesto, si se quiere referir a lo que dijo doña Milena, Fabricio o don Rigoberto, pero también si nos puede contar qué es lo más urgente, ya para finalizar, en lo que está trabajando usted para, en el corto plazo, verlo plasmado en el PANI, doña Ana Teresa. Sí, la idea, bueno, primero reiterar lo que mencionaban ellos y ellas de la importancia de que se entienda que el PANI puede y es responsable de liderar muchos procesos, pero solo no puede, ¿verdad? Es un compromiso, estamos proponiendo algo que hemos denominado la onda expansiva. La onda expansiva es un proceso mediante el cual ya tenemos involucradas las universidades, estamos negociando con las empresas, vamos a negociar con asociaciones solidaristas, sindicatos, grupos de cooperativas, etcétera, los medios de comunicación, para que en una forma, digamos, progresiva vayamos involucrando en estos procesos de educación a la familia, de apoyo a los niños y niñas y a los adolescentes, en una forma de onda expansiva, que la genera, la impulsa, digamos, el PANI, pero va abarcando a todos los demás. Lo otro es que ayer el Consejo de Niñez, en su primera sesión de esta administración, acordó ya la creación y la construcción de una agenda quinquenal de niñez y adolescencia, que eso también nos compromete a todos, ¿verdad? A ponernos de acuerdo en cuáles son las metas y los objetivos que queremos cumplir en los próximos 5 años. Eso pensándolo desde un enfoque integral, digamos, de atención y protección integral, educación integral también. En materia de lo más urgente, en este momento estamos trabajando muy fuertemente en el tema de negligencia, en el tema de maltrato físico y en el tema de conflictos familiares, porque en las estadísticas del patronato esas 3 temáticas son las que representan alrededor del 60% de la demanda que tenemos. Entonces ahorita estamos priorizando en eso. Hoy se lanza una campaña sobre negligencia, que ya está en los medios y además está también en materiales educativos y otras acciones que se van a realizar. Menciono esto de la negligencia porque la negligencia representa uno de los problemas de más frecuencia, digámoslo así, y el cual con medidas preventivas puede tener un impacto muy importante para reducirlo. Igual hay otros desafíos, unos más complicados que otros, ¿verdad? Está siempre el tema de la drogadicción, que tenemos un grupo trabajando para disminuir esta problemática, para darle atención a los muchachos involucrados en estos problemas. Tenemos otros grupos poblacionales específicos, como el tema de los indígenas, los niños con discapacidad. Son muchísimos los desafíos y en ese sentido el PANI tiene la responsabilidad de generar procesos de liderazgo para garantizar los derechos, para promover los derechos, para promover el desarrollo integral, pero necesitamos la ayuda de todo el país, no es solamente las otras instituciones, sino las familias, las comunidades, las municipalidades, etcétera. Si no, esto no es posible de lograr. Yo siempre digo que, y se lo dije ayer al Consejo de la Niñez, a los integrantes del Consejo de la Niñez, Costa Rica tiene 1.3 millones de niños, niñas y adolescentes. No es posible que juntos no podamos, es decir, yo creo que sí podemos. Ahora estamos en una coyuntura en la cual la articulación y la coordinación es muy buena, debo decirlo, es muy buena, hay mucho apoyo, mucha coordinación. Como lo decía doña Milena, están figuras estratégicas en los puestos que más nos interesa desde el PANI,
y yo creo que vamos a poder hacer un trabajo más eficaz y más eficiente. Al final todo esto no se trata ni de planes, ni de programas, ni de documentos, ¿verdad? Se trata de la realidad que vive cada niño o niña en el contexto en el que se desenvuelve. Acompañarnos esta tarde, doña Ana Teresa. Y bueno, nosotros seguimos aquí analizando el tema. Muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho, muchas gracias. Gracias, son 2:46. Les voy a robar unos minutos para ir a una pausa. Yo quiero, a veces yo tengo la impresión, y no lo digo por doña Ana Teresa, sino que a veces las autoridades, desde lo judicial, inclusive desde la Asamblea Legislativa, a mí me parece que siempre ponen el énfasis en que cuando uno habla de problemas de niñez, son, digamos, los casos más extremos, que es abuso sexual y homicidio, ¿verdad? Pero en realidad hay un montón de matices en todo el campo de la niñez que tiene que ver con espacios lúdicos, con oportunidades, con educación, con tiempo de calidad, con salud, con acceso a cultura, recreación. Con cultura, exactamente, que no pasa, digamos, al extremo más abominable que es este tema, y me gustaría también hablar de estos otros aspectos. 2:47, vamos a la pausa y regresamos. Con 50 minutos. Estamos hablando hoy de la situación de la niñez en Costa Rica. Les decía que hay muchos matices, ¿verdad? En todo este tema. Me llama la atención el tema de los espacios lúdicos, la diversión, la cultura. Yo creo, a mí mis papás me contaban cuando yo era niño que cuando ellos eran niños había todavía mucho más canchas para ir a jugar, más espacios, sí, parques para andar en bicicleta, para un montón de cosas. Cuando yo era, ahora yo le cuento a mis hijos que cuando yo era niño habían más que los que hay ahora. Ahora casi no hay, es complicado de hecho salir a jugar con los hijos y no pagar para hacerlo. ¿Existe alguna propuesta nacional, que no tenga que pasar por Paniamor, por supuesto, para habilitar estos espacios que indirectamente alejan a los niños de presiones? Bueno, hay una iniciativa muy interesante que precisamente está siendo liderada por el ente rector en materia de prevención de violencia, que es el Ministerio de Justicia, concretamente el Ministerio de Paz, en el marco de un programa de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Para crear lo que se llaman centros cívicos por la paz, que son espacios en 7, digamos, hay uno para cada provincia del país y están ubicados en cantones o distritos de alta incidencia de conflictividad y violencia y de significativa, digamos, densidad de población joven. Ahí se están creando espacios donde van a haber, digamos, lugares de encuentro, donde los recursos, ve qué cosa más interesante, los principios de la democracia, ¿verdad? Que es la participación ciudadana y las normas de convivencia, y los recursos de la cultura, arte, música, ¿verdad? Pintura, recreación, deporte, tecnologías, se van a trabajar juntas para generar espacios de oportunidades de crecimiento, de bajar la tendencia hacia la violencia y promover la paz y la no conflictividad social. Eso, si esto prospera, porque la expectativa también es que de esto se detonen otros, ¿verdad? Otros espacios en otros cantones, se va a ir ampliando una red de trabajo, porque por ejemplo, en adolescencia no tenemos lo que tenemos en primera infancia y en niñez, que hay redes institucionales locales. En adolescencia hay muy poca respuesta de parte del sistema para atención. Nosotros en Paniamor tenemos una alianza ya de 12 años, por ejemplo, con el Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Sensinay, y a través de ellos llegamos a todo el país para poder trabajar y pensar juntos en primera infancia. Ahora UNICEF se está uniendo también a un trabajo que estamos haciendo en el marco del fortalecimiento de las familias. Pero si nosotros nos ponemos a pensar cuál es nuestra contraparte en materia de adolescencia, no la tenemos, ¿verdad? Con ese mecanismo. Entonces ahí lo veríamos con entusiasmo. Yo quería retomar un poco lo que hablábamos hace un rato sobre la importancia de la prevención, ¿verdad? Mi profesor en materia de violencia, el doctor Krugman en Estados Unidos, me decía, porque Paniamor ha sido prevencionista desde que nació, ¿verdad? Esa es nuestra. Pero él decía que si nosotros queríamos, cualquier sociedad que quiere abordar el tema de la violencia, siendo la violencia la cosa que más perjuicio produce en la vida de los niños y las niñas, ¿verdad? Porque no hay, inclusive más que la pobreza, la violencia, ¿verdad? Si nosotros como sociedad queríamos trabajar hacia la erradicación o la protección de los niños frente a la violencia,
nosotros teníamos que entender que esto se trataba como de sentarse en un banco que tiene que tener 4 patas, ¿verdad? Él dice, tiene que tener, porque dice que los prevencionistas decimos más prevención, la gente que atiende dice no, más atención, ¿verdad? Y no dice, tiene que ser un balance, ¿verdad? Y tiene que sentarse, la sociedad tiene que sentarse en un banco. Él tenía esta metáfora. Un banco que tiene 4 patas. Una pata es ciertamente la prevención, ¿verdad? Para que tratar de crear las condiciones que hagan que menos niños cada día y menos niñas cada día sean victimizados por violencia. Tiene que trabajar la atención que se hace de manera eficiente para la atención de las personas menores de edad que ya están victimizadas, ¿verdad? Y cómo las reinsertamos de verdad en procesos de crecimiento y desarrollo. Tiene que trabajar la investigación, la otra pata tiene que ser la investigación, porque nosotros no hay nada. La violencia es tan dinámica como dinámica es el ser humano, así es, ¿verdad? Está todo el tiempo cambiando, de ahí que tenemos ahora los desafíos que nos presenta la existencia del microtráfico de drogas en las comunidades, lo que nos presenta la violencia en el ciberespacio, ¿verdad? Cosas que hace 10 años no estábamos teniendo que lidiar, ¿verdad? Y la otra pata, decía él, que aunque éramos prevencionistas teníamos que entender que tenía que haber represión y sanción para quien violentara a la niñez y la adolescencia, que era imposible trabajar la prevención en la impunidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, que nosotros como sociedades, en lugar de estarnos conflictuando para ver en qué invertimos más, ¿verdad? Si invertimos más en atención, teníamos que ponernos de acuerdo, establecer sinergias y decir, bueno, nos vamos a distribuir estas 4 patas y vamos todos juntos a empujar para que esas patas cada vez sean más largas, ¿verdad? Más fuertes, pero todas parejas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo hago esta reflexión porque a mí me parece muy importante el enfoque de Ana Teresa ¿verdad? y la visión del patronato, y tal vez no solo del patronato, sino del Sistema Nacional de Protección, ¿verdad? De todas las instituciones que tienen ahí hacia la prevención, ¿verdad? Sin que desatendamos ¿verdad? a la población que ya está afectada por la violencia, sin que dejemos de investigar, y ahí el rol de las universidades y de la academia para que podamos tener cada vez más una acción sustentada ¿verdad? En datos puros y adecuados, y sin que mejoremos el marco legal de protección para que no se nos queden vacíos y cosas que se nos vayan por ahí, ¿verdad? Entonces, en cada uno de esos, para mí, en prevención, por ejemplo, yo creo que hay poca institución que tiene tanta fortaleza y tanto recurso como el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Yo veo al Ministerio de Cultura desarrollando un proceso en lo local y en lo comunitario, ¿verdad? Donde realmente se convoca a la sociedad a reflexionar por qué los niños y las niñas deben ser protegidos frente a la violencia, porque a deslegitimar esa cantidad de factores culturales, ¿verdad? Que justifican que yo le pegue, que yo le agreda, que acepten que un hombre de 30 años se lleve a una niña de 14, 15 años a convivir y aquí pase allá gloria, ¿verdad? Nadie dice nada. Hay que transformar ese imaginario, hay que construir un imaginario sustentado en una nueva niñez, ¿verdad? Una persona menor de edad, sujeto de derechos. Hay un autor chileno que dice que los niños que lo que los niños y las niñas necesitan en la vida es presencia. O sea, tener presencia, saber que están presentes, que la familia reconoce que es una familia donde hay niños y niñas y por ese sentido funciona de manera diferente, que las comunidades y las escuelas reconocen que quienes están ahí no son solo estudiantes, son niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido, además de ser educados, necesitan los espacios y las oportunidades para crecer como persona niña, ¿verdad? Persona adolescente mujer, persona adolescente hombre, que también es distinto, ¿verdad? Decir que tenemos preocupación, y nosotros coincidimos altamente con UNICEF, con las desventajas que crean las desigualdades socioeconómicas, ¿verdad? Si dijimos hace un rato que el 34% de los niños vive en condición de pobreza, señalar que el 60.1% de los niños menores de 6 años viven en pobreza. Entonces, la primera infancia nuestra todavía está más concentrada en la pobreza, ¿verdad? Porque los hogares uniparentales que están cruzados por la pobreza tienen niños ahí. Pero decir que eso no quiere decir que las personas menores de edad en condiciones socioeconómicas favorables no están manejando cualquier cantidad de situaciones sumamente complicadas. Nosotros siempre hemos sido del pensamiento que el Ministerio de Educación Pública no puede abstenerse de vigilar y normar lo que ocurre en los centros educativos privados, porque ahí también está el bullying, ahí también está, ¿verdad? Una serie de cosas, ahí también la violencia en la familia. La violencia en la familia, ¿verdad? Es como la situación, y no es la violencia extrema, no es la violencia, digamos, que tiene la lesión que llega al hospital de niños, no, es lo que usted decía, ¿verdad?
el que esas personas no sean presentes, que sean ignoradas, ¿verdad? Que sean manejadas. Nosotros íbamos a hacer una intervención en uno de los colegios, digamos, más costosos del país. Y queríamos hacer un trabajo como hacemos siempre con los padres y las madres. Y entonces el director del colegio me dice: mire, Milena, pero es que aquí los padres y las mamás nunca vienen, los niños vienen con las muchachas, ¿verdad? Son las muchachas las que los vienen a dejar y los vienen a llegar, nosotros nunca los vemos, ¿verdad? Entonces, también cuando nosotros hablamos de abandono, ¿verdad? No necesariamente está cruzado por pobreza. Hay familias con carencias económicas extraordinarias donde los niños y las niñas carecen de oportunidades, pero son niños felices, ¿verdad? Porque se ven queridos, se saben protegidos, se saben que tienen una pertenencia segura a un núcleo familiar que los reconoce como tales. Entonces es un proceso de cambio cultural, de paradigma, ¿verdad? Que nos permita mirar esa nueva niñez, esa nueva adolescencia y trabajarlo desde ahí. Nosotros, yo le agregaría un punto de vista, y yo me inclino más por crear una especie de desequilibrio. El país tiene una deuda en lo que es su estrategia de prevención. O sea, yo no lo vería como que tengamos una igualdad de pesos. Creo que más bien hemos tenido un desequilibrio en el sentido de que hay instituciones que están siendo más reactivas y su estrategia es meramente reactiva. Sí. Es decir, tenemos instituciones que atienden problemas. Tenemos planes y estrategias que atienden problemas, pero no encontramos una estrategia nacional de prevención de cualquiera de los temas que hablemos, desde los más graves hasta los más leves. Pues sí cabe la palabra leve, porque siempre que hay una violación de un derecho, deja de ser grave. Solo el que lo siente va a decir: me dolió, me molesta, me afecta. Entonces yo creo que no tenemos como país, nos hemos preocupado por un marco jurídico también bastante reactivo, pero no es tan claro a la hora que revisamos los mandatos de las instituciones cómo hacen la prevención. O sea, a la hora que leemos las leyes, vemos si a este le toca atender la explotación sexual, a este le toca el trabajo infantil, a este le toca el tema de armas, a este le toca el bullying, a este le toca y a este le toca, pero le toca el problema. No así le da responsabilidades de diseñar estrategias preventivas, y eso lo vemos en el presupuesto. En el presupuesto, cuando lo vemos, todo el presupuesto, tal vez menos, pero uno me atrevería a decir que la gran mayoría del presupuesto es para atender problemas. Entonces vamos y nos preguntamos, ¿qué es lo primero que uno debería hacer preventivo? Prácticas parentales. Desde ahí empezamos, desde la primera infancia, pero ¿quién prepara a la familia? ¿Quién prepara a los cuidadores? ¿Quién enseña algo de ser padres? Tenemos muchos pilotos, como el que Milena planteaba, que nosotros estamos con ellos en la estrategia de Somos Familia que Panema tiene, pero tenemos que escalarlo a que sean nacionales, porque de lo contrario vamos a tener buenos proyectos, buenos pilotos que hemos tenido a lo largo de la historia, buenos proyectos, pero necesitamos que esos sean parte de la esencia de todos los programas. Entonces necesitamos, ahí te pongo uno. El otro lo vamos a ver con el tema de violencias. Discutimos si los niños deben de estar en hogares donde hay armas, si la tenencia de armas, bueno, por ahí también hay que ver, hay que cortar las cosas desde la raíz. El tema de armas hay que plantearlo. Por otro lado tenemos el tema de adolescente madre, pero todavía tocamos muy tibiamente el tema de la sexualidad en la adolescencia y en la niñez en cierto momento. O sea, ahí tenemos que enfocarnos. En el tema de la escasa inversión en cultura, todos sabemos que cultura es algo vital, los chicos lo piden, pero no lo vemos en las comunidades. Marginal, seguimos totalmente teniendo un avance marginal, como bien lo indica Milena, en el tema de la cultura. ¿Por qué? Porque la prevención se ve y lo ve uno en la comunidad. En el deporte y la recreación vemos que prevalece lo competitivo a lo formativo. Lo formativo es que todos disfrutemos. Y si ahí salen buenos deportistas, buenos músicos, buenos artistas, genial. Pero la primera esencia es que sea formativo. ¿A quién le toca? ¿Quién hace esa estrategia? ¿Quién tiene el presupuesto para desarrollarlo? ¿Quién sabe que hay comunidades donde hay un alto hacinamiento, lugares urbanos marginales donde la densidad poblacional es muy alta? ¿Quién tiene estrategias para desarrollar ahí? ¿Cómo hacemos para trabajar con esos chicos que no estén presionados? Tenemos programas de equidad, pero resulta que los programas de equidad para atender los temas de becas, los temas de subsidios, escuchamos constantemente que la gente dice, no me llegan. Bueno, algo en ese esquema está haciendo que es mucho más rentable vivir
de la asistencia social que generar acciones de carácter preventivo que empiecen a involucrar. Entonces yo creo que nos falta esa estrategia preventiva, nos falta tener el enfoque de derechos, que básicamente es lo que la Convención nos pide. ¿Cómo garantizamos los derechos? Entonces deberíamos de preguntarnos como país, ¿cuál es la estrategia de prevención? Hablamos de drogas, ¿cuál es la estrategia de prevención de drogas? Nos podemos sentar horas y hablamos de la manera de reprimir más o menos de manera interesante, pero ¿cómo hacemos realmente para un acompañamiento? En el país, si una familia tiene problemas de drogas, difícilmente encuentra un lugar donde le vayan a dar acompañamiento para prevenir, y si tiene otros hijos, ¿cómo evito que me caigan eso? No lo hay. Entonces el problema se me empieza a hacer más grande. Entonces hay ejemplos de países que no se están preocupando por los problemas, sino por la prevención. Entonces, si nuestro enfoque es preventivo, nos obliga a cambiar la visión de esencia. Hay una transición, por supuesto, hay un marco jurídico que si alguien transgrede eso, pero también está demostrado que la mano dura, entiéndase, de cualquiera de las formas, no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Lo que funciona es que la gente interiorice ese cambio, un cambio que es responsabilidad de todos. Entonces ahí todos tenemos que hacerlo. E insisto, empezamos desde la primera infancia. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando nos hablan de la violencia, ¿cuál es la mejor estrategia? Eliminemos el castigo físico. Porque desde bebé le enseñamos a un niño que las diferencias se solucionan a golpes. Ese es el primer mensaje que le mandamos a un chico desde corta edad. Y de ahí empieza a subir. Tenemos que aprender que somos una sociedad diversa y tenemos que convivir. Y ahí la convivencia. El castigo físico, por ejemplo, es uno de los, digamos, de los logros que el país tiene que trabajar para preservar. Pero trabajamos 5 años para lograr en el 2008 la ley, ¿verdad? Que es una ley maravillosa porque es una ley del derecho de niños, niñas y adolescentes a una disciplina libre de castigo físico y trato humillante. En la ley se colocó en la letra, porque nosotros participamos en la redacción, el mandato a las instituciones para que generaran los espacios de formación a las familias en una práctica de crianza libre de violencia y no sean abiertos. Pero hay una cosa cultural. Hoy en la mañana, cuando nosotros en la reunión de redacción acordamos abordar como tema del día para nuestra segunda edición de noticias el tema de la niñez, yo me paro frente a una pizarra y empiezo a apuntar los diferentes enfoques: trabajo, abuso, tal cosa, ¿verdad? En la redacción somos 10 personas, hay solo un papá y una mamá. Los demás compañeros no tienen hijos. Y entonces alguien propuso, bueno, ¿cuándo se pasa del castigo físico a la violencia? Yo me volví a escribir y inmediatamente pensé yo, un momento, es que no hay castigo físico permitido. Claro. Y castigo físico es una nunca pasa, de violencia, por eso ¿sí? nunca, no hay un solo que no pase. Exacto. Que no sea violencia. No hay castigo físico permitido. Pero yo sí encuentro, les voy a ser sincero, una cierta resistencia cultural, ¿verdad? A entender que hacerle pau también es violencia física, doña Milena. Sí, es que nosotros somos una sociedad que crecimos siendo castigados, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder hacer ese reacomodo de decir, bueno, en aquel momento, ¿verdad? En nuestras familias ejercieron el castigo físico y eso, ¿verdad? Porque todavía no habíamos avanzado en lo que decía Rigoberto, en ese enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia, y entender que a los niños no es que no se les pega porque pobrecito el chiquito, o no se les pega porque se va a volver violento y entonces lo vamos a producir un delincuente. No, es que no se les pega porque a las personas no se les pega. Los niños son personas y entonces a los niños no se les pega, ¿verdad? Se educan de otra manera. Hoy oí personita, los niños tampoco. No son personitas, son personas. Pero ni son ciudadanos en miniatura. Claro, pero vea que grave, yo no voy a cantar quién lo oí porque lo voy a hacer sentir mal, pero lo oí de un funcionario público hablando sobre el tema de violencia. Sí. Pero podemos escucharlo en la población en general porque es una realidad, no lo vamos a ocultar. Yo decía... Hay que plantear el cambio. En otros espacios que Costa Rica ha avanzado. O sea, cuando a mí la gente me decía... ¿Es grave el programa? Sí, es grave, más de un 60% de la secta, pero a Milena le consta, hace 3, 4 años hablábamos, era el 90%. Exacto. Hemos cambiado en el de la percepción. Y eso a pesar de que no hemos hecho grandes esfuerzos por educar sobre patrones de crianza positivos, adecuados patrones de crianza. En este momento, a ningún padre se le dice cómo trabaja los límites, cómo llamar la atención a su hijo o a su hija. Entonces, comencemos ahí, por eso yo digo que la prevención tiene un peso. Claro. Desde ahí empezamos la prevención y estamos generando personas que aprenden y van a saber
resolver sus conflictos de otra manera. Claro. Los que no tuvimos la oportunidad y que de repente aprendimos de otra manera, vamos a ver una nueva generación. Hoy lo vemos con nuestros hijos cuando nos decimos, este es el 25 aniversario de la convención este año. Estamos en una generación de la convención. Hoy los adolescentes y los jóvenes tienen una manera de pensar diferente. Exigen participación, quieren ser parte de la solución. Bueno, eso es parte de un proceso cultural que cambió. Nosotros tal vez fuimos de una generación que no queríamos ser parte de la solución o no era relevante. Hoy los chicos, cuando alguien hace un par de semanas en un foro latinoamericano sobre educación, una de las chicas levantó la mano para oponerse a una de las conclusiones que decía que había que promover que los jóvenes fueran más críticos. Y ella dijo, no, nosotros somos críticos, lo que queremos es que no nos repriman. Claro. Déjenos hablar y déjenos pensar. Y es cierto, estamos con un cambio generacional que está pidiendo hacer las cosas de otra manera. Y eso exige que las instituciones también entiendan que hay que hacer las cosas de otra manera. Porque si no, lo que generamos es un choque que como sociedad, la sociedad lo está perdiendo. ¿Por qué? Porque hay personas que se aprovechan de eso, hay contextos que generan mayor vulnerabilidad. Cuando hablamos de los temas urbanos, por citarte algo, hablamos de los temas de violencia intrafamiliar, y te lo pongo, analicemos el transporte urbano. Una madre de familia, un padre de familia, y te lo pongo si fuese una mujer que es sola, jefe de hogar, tiene que salir a las 5 de la mañana para ir a buscar quién le cuida a su hijo o a su hija. Tiene que llegar a un centro de trabajo en una ciudad que estando en San José le toma más o menos 1 hora. Tiene que ir a trabajar 8 o 9 horas diarias. Tiene que regresar en 1 hora de transporte más. O sea, tenemos un tema que el mismo fenómeno urbano no facilita que se den las adecuadas relaciones familiares. Entonces tenemos que ver espacios de cuidado cerca de los lugares donde vive o cerca de los lugares de trabajo o facilitar temas de transporte. Todo eso hace que alguien llegue tenso a su casa. Sí. El niño llora, el niño demanda. Bueno, hay que ver que el enfoque preventivo de la violencia intrafamiliar también tiene otros elementos y es la ciudad y su entorno. Sí. Y fortalecer la capacidad de las personas, ¿verdad? Dice un autor, para que puedan manejar el estrés ambiental y no descargarse en los niños y en las niñas, ¿verdad? Porque eso, pero a mí me parece que una de las cosas más importantes es un replanteamiento del rol que el Estado ha venido jugando en relación con la familia. ¿Verdad? Nosotros hemos tenido un Estado que es básicamente interventor de la familia. ¿Verdad? Se espera que la familia de alguna manera falle, y una vez que falla, bueno, entonces intervengo, te sanciono, inclusive te quito a tus hijos, a tu hija. No, ahora lo que estamos reclamando es por un Estado que acompaña a las familias, que las fortalece, que sabe que el primer maestro, ¿verdad? El lugar, y así lo dice la doctrina de los derechos de la niñez y la adolescencia, el primer maestro es la familia, ¿verdad? Nosotros queremos fortalecer las capacidades de las familias. El Estado, el rol del Estado y sus instituciones es aportar a que las familias puedan desarrollar las competencias que les permiten cumplir con su labor. Cuando el Estado interviene cuando la familia no quiere, no puede o no sabe, ¿verdad? Y entonces el Estado tiene que ahí dar un paso y ver de qué manera resuelve, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, primera infancia es una discusión que tenemos ahora abierta. Por supuesto que queremos Sistema Nacional de Cuidado, Red Nacional de Cuidado y Desarrollo y todo eso, pero además no todos los niños, no vamos a resolver la situación de la primera infancia creando espacios e infraestructura, ¿verdad? Eso es una línea. Después tenemos que desarrollar programas de fortalecimiento a las capacidades de la familia, los niños y las niñas que se quieran quedar y las familias que los quieran retener, que los puedan atesorar. Tenemos que desarrollar estrategias de integración entre lo que es el cuidado en la familia y lo que es el ingreso en el sistema educativo. Imagínate, ¿verdad? que entonces hay como que nada más, ¿verdad?, replantear cómo podemos llevar el cuidado a la educación y la educación al cuidado para que esa transición no sea tan abrupta. Pero imagínate, perdona, algo que evidencia eso que Milena está diciendo, cómo las estrategias deben de cambiar. Según las estadísticas, únicamente un 5% de los niños en edad de la primera infancia están recibiendo atención en servicios de cuidado. El país no va a tener la capacidad material ni en los próximos 20 años si se dedica a construir. Sabe atender ese 95, tiene que innovar con otras estrategias. Y ni lo necesitan, los niños quieren otra cosa. Y esas otras estrategias tienen que contemplar a la comunidad y a la familia. Exacto. Tenemos que pensar en cómo promovemos el desarrollo infantil sin generar tanta infraestructura. Y eso hay ejemplos en el mundo de cómo se ha logrado. Y ese es un paso que hay que dar.
eso es lo que llamamos ese cambio de estrategias, ese cambio de paradigmas, de ver cómo desarrollamos las cosas. Pero para hacerlo, las instituciones tienen que entender que ya los niños y sus familias no le van a llegar a las instituciones. Y si les llegan, les van a llegar con muchos problemas que no están en capacidad de atender. Que tenemos varios oyentes que nos están escribiendo. A mí me llama la atención porque me parece que reflejan algunas situaciones de las que estamos hablando. Juan Pablo nos dice: saludos, que me digan los expertos cuál es la otra manera de educar. Está hablando del castigo físico en particular. Solo los que somos padres sabemos cómo criar a un hijo. Y con esto no es que digo que haya que golpearlos, pero también a veces cuesta, por eso hay mucha delincuencia, porque a los muchachos no se les puede tocar. Dice Stuart Marín, que todos los días nos oye Stuart y siempre nos manda argumentos muy interesantes. Yo crecí con represión física y en mi caso personal no resiento para nada haberlo experimentado. Aquí me llamó la atención una frase que usted usó y usted dijo: no es que uno no le pega a un chiquito para que no se haga violento. Exacto. Es porque tiene derecho, uno no tiene derecho a pegarle a nadie. Sí, es una crianza respetuosa y digna, ¿verdad? Lo que los niños necesitan. Las fragilidades de los niños son muy distintas. Hay niños que son capaces de de vivir y de crecer en un ambiente realmente violento, tóxico, y salir adelante y ser personas maravillosas. Hay niños que tienen una personalidad más frágil y que otras situaciones los pueden, ¿verdad? Eso tiene que ver, pero es que el principio es que los niños y las niñas son personas y no se les pegan, tienen entendimiento y pueden perfectamente percibir el porqué de lo correcto y lo incorrecto, y el rol. Disciplina viene de discípulo, de maestro, ¿verdad? El rol de nosotros los adultos es enseñarles el porqué de las cosas, ¿verdad? El hacerlos entender, de manera que ellos puedan desarrollar sus propios y ellas, sus propios controles propio, ¿verdad? El autocontrol y saber relacionarse con el mundo, ¿verdad? Según van creciendo, que en el momento en que usted como papá no esté a la par de su hijo ya haya desarrollado, ¿verdad? Los conocimientos, los valores, los principios que le permiten interactuar. Nosotros decimos una identidad prosocial. Era un niño que construye hacia la sociedad, que se preocupa por los demás, que convive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha recibido ha contado con una pertenencia segura en su núcleo familiar, ¿verdad? Y sabe que puede devolverse ahí para preguntar lo que necesita aprender, para consultar lo que le preocupa, ¿verdad? Para dirimir conflictos de manera respetuosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es como optar por una forma de vida diferente. Hay estudios abundantes que señalan cómo las personas que se crían en violencia realmente generan problemas de socialización muy significativos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es un llamado, pero no es solo, vamos a ver, no es que a los niños no les pegamos porque son vulnerables, no les pegamos porque son un ser maravilloso, potencial, que va creciendo, ¿verdad? Que se va desarrollando como ciudadano para convivir, para aportar a sí mismo, para aportar a la mejoría de la vida, y que en ese sentido lo queremos atesorar desde ahí, ¿verdad? Ese es como el planteamiento. Yo creo y coincido con en alguna parte con lo que los oyentes han planteado. O sea, ser padre es difícil. Claro. Ser madre también. Y madre, perdón. Creo que por eso hemos insistido mucho en la necesidad de que deben de haber políticas y programas que nos apoyen en ese rol. Pero creo que de lo lindo de ser padre o madre es el diálogo con los hijos. El diálogo positivo, llegar a acuerdos. No hemos dicho, ni por ningún lado se ha planteado, por lo menos yo he escuchado, que no se enoja uno se enoja con los hijos. Ahora hay maneras de hacer saber que me enojé. Que no es golpeando. Hay maneras de hacerle saber a un hijo de que va a tener una consecuencia lo que hizo. Y tengo que explicarle cuál es esa consecuencia y tengo que explicarle por qué tomo esa decisión. Pero ese es el diálogo. Es el diálogo que queremos entre padres, madres e hijos e hijas, donde de alguna manera vamos a buscar juntos a través del diálogo acuerdos para solucionar los problemas que originaron que tengamos un punto de vista. Nosotros hoy podemos tener puntos de vista diferentes, podemos enojarnos, y no por eso voy a venir a jalar la oreja a decirle, mire, usted opinó diferente, o le doy un pellizco a alguien. Creo que eso puede ser que le dé resultados a alguien o le dio resultados a alguien, no lo sé, pero lo cierto es que creo que nadie puede decir que le gustó. O sea, si a alguien le gustó que lo fajearan,
o a alguien le gustó que lo pellizcasen o que lo humillasen, bueno, habría que ver, pero yo creo que a todos nos gusta y nos gustó, los que tuvimos la oportunidad, de que nos hablaran y nos corrigieran sin ni humillarnos ni castigarnos. Ese es el punto. Queremos hablar de diálogo. Entonces tenemos que crear herramientas para hacer ese diálogo diferente. Las negociaciones. Aquellos padres y madres que llegan y dialogan con sus hijos pueden dar fe a aquellos oyentes que nos escuchan, pueden decir si cuando han hablado con sus hijos y llegan a acuerdos, no es más satisfactorio que sentir después una culpa de haber fajeado o de haber maltratado a un niño. ¿Cómo dialogar ahora usted tocaba el tema de las ciudades y el desarrollo urbanístico? Me llamó la atención porque ¿cómo lograr el espacio para dialogar? Que no es fácil, digamos, requiere tiempo de irse a sentar y explicar las consecuencias. Yo supongo que uno ahorrará un montón de tiempo dándole una nalgada, en un mundo que nos absorbe tanto, que hay una hora de presa de ida, de venir al trabajo, una hora de ida, 10 horas de trabajo, más el estudio junto con el trabajo, y entonces digamos, cómo sacar tiempo de calidad, que tiene que ver con el diálogo precisamente. Que los espacios hay que crear, tiene que haber una intención, ¿verdad? y una voluntad para hacer eso. Sacar los momentos en que se conviven, sacarles punta, ¿verdad? De hacer de cualquier experiencia y de cualquier interacción un momento de aprendizaje, ¿verdad? Si vamos al súper, si vamos a compras, si llevamos a los niños, cómo estar con ellos dialogando para que se sientan nuevamente, ¿verdad? Para que se sientan que tienen presencia, ¿verdad? Que no están siendo solo arrastrados. Hace un tiempo me llamó, por cierto, una periodista para decirme que venía saliendo de un súper y que estaba realmente indignada de que una señora que por qué Paniamor no hacía algo, qué es lo que pasaba, porque la señora llevaba al chiquito arrastrado, que no se sabía si iba el chiquito debajo del carrito o encima, ¿verdad? Entonces más bien es cómo integrarlos, ¿verdad? Cómo integrarlos como una persona y aprovechar cada momento de intercambio, de interacción para hablar con ellos, la conversación empática, ¿verdad? Esa conversación donde yo me coloco como adulto y entiendo dónde está el niño, ¿verdad? Si el niño en ese momento está cansado porque ha estado mucho rato haciendo una agenda adulta, yendo con uno al banco, a esto y al otro, ¿verdad? Y está cansado y quiere una atención diferente, ¿verdad? Esa conversación empática de poder colocarnos en el lugar de ellos y saber que no es que nosotros tenemos que hacer una agenda y decir, bueno, desde 3 a 4 voy a conversar ¿verdad? Sino que en todos los momentos tejerlo, pero saber que no se trata de que yo pego al niño o a la niña a mi agenda, ¿verdad? Sino que el niño y la niña tienen un espacio de donde él está en mi agenda. Pero ¿verdad? También hay adultos que en lugar, digamos, de situarse como adultos y de entender ese panorama, disminuyen al nivel del menor a la hora de conversar. Eso tampoco. Yo creo que el adulto es el adulto. Sí, tiene que ser. El padre es el padre, la madre es la madre. Esas son diferencias y desde el momento en que tenemos hijos asumimos ese rol. Y debemos de prepararnos para ese rol. Y esa preparación implica buscar la ayuda cuando no nos sentimos en capacidad, tener la paciencia cuando regresamos estresados del trabajo, buscar los mejores espacios para dar calidad de tiempo. O sea, eso lo escogimos nosotros, o sea, lo escogimos, lo hemos planteado y desde esa perspectiva el Estado también, para volver es cuando esos padres o esas madres ocupan apoyos donde el Estado viene también en auxilio. Porque eso le iba a decir, ¿dónde buscar la ayuda? Por eso hablábamos la necesidad de priorizar el desarrollo integral de la primera infancia, más allá que solo el cuido, porque se siente, la gente lo reclama. No podemos seguir siendo de que cada quien tiene que vivir una experiencia. Deberíamos de tener el apoyo en los medios de comunicación, deberíamos de tener el apoyo en nuestro sistema hospitalario, deberíamos tener el sistema educativo, cómo desarrollar eso. Y eso nos va a plantear una nueva sociedad que tiene que entender otra cosa, que es que estamos creando personas que tienen opinión y que en todo momento de su vida nos van a decir que en algo no están de acuerdo, porque mucha gente confunde cuando dice es que ahora los niños solo tienen derechos y no tienen derechos y deberes. Ahora lo que pasa es que a los adultos que nos creamos a la antigua nos da cierto temor cuando un niño
nos dice, es que yo ahora tengo derechos, usted no me puede hablar así, usted no me puede decir esto. Porque antes nos hablaban solo de deberes. Ahora no solo, es que ahora no es como antes, que el papá dice y todo el mundo calla. No, ahora tenemos relaciones de género diferente, relaciones parentales diferentes, y tenemos que promover y aceptar el diálogo y hacer relaciones constructivas en la familia. Eso nos hizo cambiar, que es una amenaza para los que nos creamos en algún esquema. Sí lo es, que tenemos que madurar y puede ser que hay cosas que no nos guste. Pues sí, va a pasar. Pero si tenemos la madurez para el cambio, vamos a aceptar que eso es mejor calidad de vida. Nosotros hablamos de familias democráticas, ¿verdad? Realmente, donde cada una de las partes tiene una opinión, se crea, ¿verdad? Puede discrepar, puede disentir, pero todo en un marco de respeto y en una conciencia de cuál es el rol, como dice Rigoberto, que nos toca a cada uno jugar, ¿verdad? Nosotros nos preocupa y tratamos de producir una reflexión cuando los papás o las mamás nos dicen que son el mejor amigo o la mejor amiga de sus hijos e hijas en adolescencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y es un poco también, los chicos y las chicas tienen amigos y amigas, ¿verdad? De sus edades, y tienen solo un papá y solo una mamá cuando los tienen, ¿verdad? Entonces está bien que nosotros tengamos relaciones amistosas, ¿verdad? Y afables con nuestros hijos y nuestras hijas, pero ¿somos el papá o somos la mamá? Y tenemos un rol de orientación, de modelaje, de acompañamiento, de protección, de provisión, ¿verdad? En ese sentido, que no lo tienen los amigos, ¿verdad? Entonces hay como que tener claro, hay a veces papás y mamás que no quieren como envejecer, ¿verdad? Y les parece que quieren ser de la misma edad de sus chicos y sus chicas adolescentes, pero no, ¿verdad? Se trata de un proceso no de vejez, sino de madurez, y de un rol cualitativamente distinto de cada uno de los miembros. Los hermanos más grandes, de alguna manera, modelan a los más pequeños, ¿verdad? Ese es el rol de la familia, que cada uno de nosotros sirvamos como un proceso de una plataforma de crecimiento para que después nosotros tengamos una convivencia social armoniosa, constructiva, productiva, ¿verdad? Que contribuya a nuestro propio crecimiento y al crecimiento de los demás. Eso no ocurre en el vacío. Hay que crear los momentos, hay que crear las experiencias, y ese es el rol que nosotros tenemos en los núcleos familiares, ¿verdad? Que es como un rol distribuido. En las comunidades donde tenemos tantos hogares que son jefeados solo por mujeres, ¿verdad? Estamos haciendo todo un trabajo en el proceso con el Ministerio de Salud y los Sensinay de fortalecer lo que son las redes comunitarias familiares, ¿verdad? De lo que significa el rol de la tía, de la hermana, ¿verdad? Del primo, para que la familia, la mujer, la madre no se sienta sola y pueda tener ese apoyo, ¿verdad? Nosotros hablamos de esa crianza asistida, ¿verdad? En el marco de una red familiar y comunitaria que contribuye al desarrollo del niño y de la niña, ¿verdad? Que tiene un lugar en su crianza, en el modelaje y en el aprendizaje, y donde hay un referente adulto claramente distinguible para el niño, ¿verdad? Una figura permanente de confianza, donde el niño puede ir, o la niña, en el momento en que necesita una orientación, un consejo, o simplemente un abrazo, ¿verdad? Un poco de afecto en esos lugares. De eso es lo que realmente estamos tratando. La expectativa de que en la agenda que doña Ana Teresa dice que se va a definir en el gobierno, ¿verdad?, quede realmente priorizado lo que venimos hablando, la inversión en primera infancia, desde esa perspectiva de fortalecimiento a los núcleos familiares en sus diferentes expresiones, ¿verdad? Hablemos de núcleos familiares en sus diferentes expresiones en Costa Rica, porque hay familias de muy diferente composición y todas tienen el derecho a ser protegidas por el Estado y fortalecidas. El retomar en serio el embarazo en la adolescencia, ¿verdad? Y la situación de violencia en la vida de niñas que están siendo madres, ¿verdad? Y eso es una cosa que el país tiene una deuda de hace 20 años, que no logramos disminuir eso, a pesar de que es un tema que nos ha ocupado, ciertamente no nos ha ocupado de la mejor manera, porque no lo logramos incidir. La violencia en la familia, ¿verdad? La violencia en la familia, sus diferentes expresiones, es la puerta de entrada a todas las violencias. No lo hemos tomado en serio y de la manera sostenida y escalada que necesitamos hacer, y los nuevos desafíos que tienen que ver con las nuevas tecnologías y la presencia de las drogas, ¿verdad? Y nosotros planteamos esa agenda en la campaña electoral, ¿verdad? El señor presidente la asumió, la comprometió, la integró en su programa de gobierno, y estamos ahora en la mejor disposición desde Paniamor de aportar en lo que podamos para hacerla plasmarse en una estrategia o en una política nacional realmente que llegue a lo local, ¿verdad? Porque nosotros tenemos políticas nacionales que se enuncian y se firman, pero uno va a lo local y no las ves operando.
Bueno, yo quiero agradecerle a los dos por haber estado aquí, don Rigoberto, doña Milena, muchas Encantada, gracias. no, Gracias gracias por la a invitación, más bien. Temas para rato. Un montón, Sí. cada uno de estos últimos nos da para un programa más adelante. Y No nos alcanza el despedimos. día del niño, no alcanza el día del niño, ¿verdad? Hoy nos despedimos con una pausa comercial y nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.